con los talones, me dio una patada directa en el vientre de 5 meses. Rugiendo, interrumpe ya a esta niña inútil. Lo que él no sabía era que esa patada brutal no solo destrozó 8 años de amor, también me hizo marcar el número del mayor acreedor que tenía a toda su familia agarrada por el cuello. Pero antes de seguir, si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte y dejar en los comentarios desde qué ciudad de Estados Unidos nos estás viendo, así sabremos hasta dónde puede llegar esta historia. La lluvia aullaba contra los altos ventanales de cristal de la mansión en Greenwich, Connecticut, como si estuviera lamentando mi destino. Un dolor desgarrador estalló en mi vientre bajo. Era una agonía asfixiante, tan intensa que me dejó hecha un ovillo sobre el frío mármol del piso. El mundo se volvió borroso, oscureciéndose en los bordes. Sentí un líquido tibio salir entre mis piernas, manchando las impecables baldosas blancas con una línea oscura, carmesí. Era la sangre de mi bebé. Levanté la mirada con los ojos llenos de lágrimas. La figura de Preston, el hombre al que había amado con toda mi juventud, me pareció extraña, monstruosa. Acababa de retirar el pie después de la patada salvaje. Su zapato de cuero de diseñador aún brillaba, sin una sola mancha, pero para mí era más sucio que cualquier cosa en este mundo. El rostro pulcro y apuesto que antes adoraba estaba ahora deformado por la rabia y la crueldad. Me miraba desde arriba con desprecio, como si yo fuera un animal moribundo bajo sus pies. A su lado, Patricia Thorne, mi suegra, cruzó los brazos y curvó los labios en una sonrisa satisfecha, enseñándome una lección por mi terquedad. Déjenla ahí, el dolor acabará provocando el aborto, así nos ahorramos la factura del hospital. Cada palabra suya era como sal gruesa frotada en mi herida abierta. ¿Eran humanos, o demonios con piel humana? Tan solo 2 días antes yo era la mujer más feliz del mundo. Sostenía la ecografía entre manos, con el corazón latiendo de alegría. El doctor había dicho que el feto se desarrollaba perfectamente, una niña sana y hermosa. Me había echado a llorar de pura felicidad. 8 largos años luchando, buscando tratamientos, tragando remedios amargos, soportando chismes y miradas de lástima, todo por este hijo. Y por fin mi pequeño ángel llegaba. Planeé una cena romántica para darle a Preston la gran sorpresa. Me lo imaginaba abrazándome, llorando de emoción. En lugar de eso, me encontré con una pesadilla. En cuanto les mostré la ecografía, las sonrisas de Preston y Patricia se congelaron. Una niña. Patricia me arrancó el papel de las manos, su voz chillando como vidrio rompiéndose. Esta familia necesita un heredero varón, alguien que continúe el legado, no una hija inútil. Has sido incapaz de darle un hijo a esta casa durante años, y ahora ni siquiera eres capaz de cumplir la única función que tenías, parir. Me quedé en shock. Miré a Preston, suplicándole con la mirada que dijera una sola palabra justa, pero él solo bajó la cabeza y murmuró: mi madre tiene razón, la empresa necesita un sucesor, un hijo es mejor. Sentí que el corazón se me hacía polvo. Era mi esposo, el padre de este bebé. ¿Cómo podía pronunciar esas palabras? Un hijo es un hijo, es nuestro bebé, Preston. Grité desesperada. Silencio. Patricia se levantó de golpe, apuntándome a la cara con un dedo rígido. ¿Con qué derecho hablas aquí? No eres más que una yegua de cría para esta familia, y ahora hasta esa función te falla. Se volvió hacia Preston, su voz sonando como una orden. Ya hablé con Schiller, está embarazada de un niño, la boda es en 2 meses, a esta hay que arreglarla. En silencio. Schiller, la nueva interna en Thorne Industries, así que todas esas noches trabajando hasta tarde, las llamadas secretas en el balcón, el perfume extraño en su chaqueta, todo era por ella. No solo me engañaba, ya le había dado un hijo, y ahora querían desechar a mi hija y a mí como si fuéramos máquinas obsoletas. No estaré de acuerdo. Me obligué a ponerme en pie tambaleando. Jamás abortaré a mi bebé. Esa frase encendió la furia de Preston. Rugió: deshazte de ella, no tienes elección. Y entonces vino la patada brutal. Ahora yacía en mi propia sangre, sintiendo como la vida se me escapaba poco a poco. Escuché sus pasos alejándose. El portazo indiferente del dormitorio. Me habían abandonado, querían que mi pequeña y yo muriéramos. Un frío que calaba los huesos me envolvió. Mi conciencia se desvanecía. En ese instante borroso entre la vida y la muerte, vi los rostros de mis padres, que habían fallecido en un accidente cuando yo era joven. Recordé las últimas palabras de mi madre: pase lo que pase, nunca pierdas la esperanza. Entonces otro recuerdo, lejano, se encendió. Mi tío materno, al que solo había visto unas pocas veces de niña,
un hombre poderoso y misterioso del que mi familia siempre hablaba con respeto. Él me había dado un número y una instrucción muy clara: llamar solo cuando hubiera tocado fondo. Ellie, memoriza este número y guárdalo bien, solo cuando llegues al límite, cuando nadie más pueda salvarte, llámame. El límite, eso era esto. Una voluntad feroz de vivir se abrió paso dentro de mí. Tenía que vivir, mi hija tenía que vivir, y tenía que hacer que esos monstruos pagaran. Reuní las últimas fuerzas que me quedaban, mordiéndome el labio hasta sangrar para no desmayarme. Gateé, centímetro a centímetro, hacia mi bolso, que había volado hasta una esquina. Dejé tras de mí un rastro largo y espeso de sangre. Al fin alcancé el teléfono. La pantalla, resbaladiza por la sangre, era difícil de sujetar. Me temblaba la mano. Marqué casi por instinto la secuencia que llevaba años grabada en mi mente, el número que representaba mi única esperanza. Un tono, 2 tonos. Mi corazón ardía de ansiedad. Por favor, contesta. Entonces una voz profunda, autoritaria, sonó al otro lado de la línea. Sí, una sola palabra. Pero fue como una descarga de poder recorriendo mi cuerpo moribundo. Rompí a llorar, la voz rota e incontrolable: tío Bob. Ayúdame, ayúdame. ¿Cómo acudiría el poderoso tío a tiempo para salvar a ella y a su bebé? ¿Y qué destino le esperaba a la familia Thorne? Si estás deseando saber qué pasará después, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte a Dynasty Secrets. La línea quedó en silencio exactamente un segundo, un silencio más aterrador que 1000 palabras. Podía sentir, a través de ese vacío, el impacto, y luego una furia enorme, contenida al límite. Cuando la voz de mi tío Bob Sterling volvió, ya no era cálida, sonaba afilada como el acero, firme y decisiva. Ellie, ¿dónde estás? Dame la dirección ahora mismo. Mantente en la línea, no cuelgues. Temblando, recité la dirección de la mansión en Greenwich. Las palabras se me atascaban en la garganta, la conciencia se me nublaba. El dolor y la pérdida de sangre hacían que mis párpados pesaran una tonelada. Ellie, escúchame. La voz de mi tío era una orden imposible de ignorar. No puedes dormirte. Háblame. Piensa en tus padres. Piensa en el bebé. Tienes que resistir. Luché por mantener los ojos abiertos, aferrándome a ese hilo frágil de conexión. No sabía qué haría él exactamente, pero confiaba en él ciegamente. 5 minutos más tarde, el aullido de las sirenas de ambulancia desgarró el silencio del exclusivo vecindario. El sonido se hizo cada vez más fuerte, urgente, autoritario. Escuché cómo forzaban la reja de hierro, el retumbar de pasos pesados entrando en la casa. La puerta del dormitorio se abrió de golpe y un equipo de paramédicos y médicos con batas blancas impecables irrumpió en la habitación. No eran personal común y corriente, sus movimientos eran rápidos, profesionales y extrañamente calmados. Me colocaron de inmediato en una camilla. Una doctora me tomó el pulso y la presión con manos seguras. Su voz suave y tranquilizadora: señora Hayes, relájese, estamos aquí, todo va a salir bien. Mientras me sacaban de la casa, vi a Preston y Patricia saliendo de su habitación en pijama, con la cara totalmente desencajada. Miraban de mí al equipo médico, con los ojos abiertos de horror y confusión. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo entraron a mi casa? Tartamudeó Patricia. Un hombre alto, solemne, con traje oscuro, se plantó delante de ellos, bloqueando el paso, mostrando una credencial. Estamos aquí por orden directa del presidente Sterling. Vamos a trasladar a la señora Hayes para tratamiento médico de urgencia. El presidente Sterling se encargará personalmente de todos los asuntos pendientes con su familia. Las palabras presidente Sterling hicieron que los rostros de Preston y Patricia cambiaran de color al instante. El pánico en sus ojos se profundizó. Preston me miraba mientras me subían a la ambulancia. Su mirada ya no era cruel, estaba llena de un miedo desnudo, evidente. Estaba asustado, realmente asustado. La ambulancia se lanzó en la noche, dejando atrás la mansión y a esa gente en pleno ataque de nervios, tendida atrás, mientras recibía atención experta. Mi mente se fue hacia recuerdos lejanos. Recordé el día en que conocí a Preston. Era una tarde de otoño en Yale. Yo era un estudiante de primer año ingenuo, él, un alumno de último año, el chico popular del campus, atractivo y deportista. Me tiró café encima por accidente y, por casualidad, empezamos a salir. Nuestro amor en aquellos años era puro y hermoso. Él era atento, dulce, siempre me daba lo mejor. Mi familia pasaba por apuros. Mi padre había fracasado en los negocios y estaba cargado de deudas. Preston se mantuvo a mi lado, animándome, sosteniéndome. Yo creí que era mi destino,
el hombre en el que podía confiar toda la vida. Tras graduarnos, nos casamos, la boda fue sencilla, pero llena de sentimiento. Renuncié a oportunidades profesionales, aceptando ser la esposa que lo apoyaba, dedicándome al hogar para que él pudiera enfocarse en Thorn Industries. La empresa estaba en ascenso. Yo, en silencio, lo ayudaba con mis conocimientos, analizando mercados y pensando estrategias. La compañía creció y nuestra vida se volvió más acomodada. Pasamos de una casa pequeña a esta mansión. Creía que todo eso era él, fruto de nuestro esfuerzo conjunto. Pero la presión empezó a hacer grietas. 1 año, 2,5 años, y yo seguía sin quedar embarazada. Patricia pasó de ser una suegra amable a convertirse en una víbora. Me criticaba a diario, me llamaba enredadera seca. Al principio Preston me defendía, pero la presión constante de su madre y de la familia lo fue cambiando. Se volvió distante, irritable, empezó a llegar más tarde. Los viajes de negocios se hicieron más frecuentes. Yo intentaba no pensarlo demasiado. Me repetía que todo era estrés por el trabajo. Me lancé de cabeza a los tratamientos de fertilidad, soportando procedimientos interminables, análisis, inyecciones, y por fin, mi perseverancia dio fruto. Me quedé embarazada. Antes de que la alegría pudiera ser completa, llegó la tragedia. La aparición de Skylar Jennings fue la gota que colmó el vaso. Joven, guapa, la interna perfecta. Mirando atrás, no puedo entender cómo fui tan ciega. Las señales de su traición estaban ahí, brillando ante mis ojos, pero yo me aferré a un amor que hacía tiempo había muerto. La ambulancia se detuvo, no frente a un hospital público abarrotado, sino ante el Centro Médico Internacional privado más exclusivo de Nueva York. Todo estaba preparado. Me llevaron directo a urgencias y luego a una suite VIP privada, amplia y lujosa, como un apartamento de alta gama. Todo se movía con una velocidad y una precisión casi irreales. La influencia de mi tío Bob Sterling era inmensa. Tumbada en la cama blanda, miré por la gran ventana las luces de la ciudad parpadeando en la noche. Mi mente era un torbellino. Físicamente estaba a salvo, pero mi alma estaba hecha pedazos. El dolor de la traición dolía más que la herida del cuerpo. Sobreviviría mi hijo, mi preciada niña. A todo esto, la puerta se abrió con un suave chirrido. Entró un médico de cabello plateado y rostro afable, acompañado de una enfermera. Era el doctor Mitchell. Hola, Eleanor, dijo con una sonrisa cálida. Soy el doctor Mitchell, amigo del presidente Sterling. Puedes estar tranquila, tú y el bebé recibirán la mejor atención posible aquí. Revisó mi historial y luego me miró, con el gesto volviéndose serio. Tu situación es complicada. El golpe ha provocado un desprendimiento severo de la placenta. Tendremos que observarte muy, muy de cerca los próximos días. Se me encogió el corazón. Pregunté con voz temblorosa, doctor, ¿se puede salvar a mi bebé? El doctor Mitchell no respondió de inmediato. Me miró con una profunda compasión. Su silencio disparó mi miedo. Haremos todo lo que esté en nuestras manos, dijo al fin, en tono grave. Pero debes prepararte. Las probabilidades de que este embarazo llegue a término en estas condiciones no son altas. Lo más importante ahora es tu estado emocional. Debes mantenerte calmada, pensar en positivo, comer y descansar bien. El estado mental de la madre afecta muchísimo al feto. Sus palabras fueron como piedras cayendo sobre mi pecho. No son altas. Esas 3 palabras me atravesaron más que cualquier golpe. Mi hija, el bebé que había esperado durante 8 años, por el que habría dado todo, estaba ahora tan frágil como una llama en medio del viento. Apreté la mandíbula, obligándome a no llorar. No podía derrumbarme, no podía ser débil. El doctor tenía razón, tenía que ser fuerte por mi bebé. Entiendo, doctor, dije al fin, con la voz ronca. Haré todo lo posible. Por favor, salve a mi hija. El Dr. Mitchell asintió y me dio unas palmaditas tranquilizadoras en la mano. Prometo que haremos absolutamente todo lo posible. Cuando el médico salió, me quedé sola en la enorme habitación. Envuelta en un silencio aterrador, el dolor por la traición de Preston quedó momentáneamente relegado a un rincón, reemplazado por un miedo mucho más grande, el miedo de perder a mi bebé. Ese bebé era mi única esperanza, mi única razón para seguir viva. Si la perdía, realmente no sabía cómo podría continuar existiendo. Puse mi mano sobre mi vientre, acariciándolo suavemente, susurré, mi amor, tienes que ser fuerte. Mamá está aquí contigo. Vamos a superar esto juntas. Te lo prometo. La puerta se abrió de nuevo. Uncle Bob Sterling entró, impecable con su traje negro, pero su rostro mostraba líneas profundas de preocupación y cansancio. No parecía un magnate corporativo,
parecía un tío, genuinamente angustiado por su sobrina. Arrastró una silla hasta mi cama y se sentó en silencio, observándome. En sus ojos había compasión, y también ira. Lo siento, dijo con voz baja, fallé en protegerte como debía, no es su culpa. Tío, negué con la cabeza. Yo fui demasiado ingenua. Uncle Bob suspiró. El DR, me habló sobre el bebé. No te preocupes demasiado. He convocado a los mejores obstetras del extranjero. Consultarán y encontrarán la solución más favorable. Tú solo descansa y confía en ellos. Al oírlo, una chispa de esperanza prendió dentro de mí. Uncle Bob siempre había sido así, resolvía todo con precisión quirúrgica. Ahora hablemos de tu situación, dijo, mirándome con seriedad. ¿Qué planeas hacer? Quiero divorciarme, respondí sin dudar. No puedo vivir un día más con ese hombre, y quiero la custodia total de mi hija. Tío Bob asintió con firmeza. Apoyo tu decisión, pero para ganar la custodia, necesitamos pruebas. ¿Tienes alguna evidencia del adulterio y maltrato de Preston? Negué, sintiéndome impotente. No tengo nada. Todo pasó muy rápido. Mi teléfono se rompió durante la pelea. Está bien, respondió él con calma. Si no la tienes, la encontraremos. Desde este momento, tú no harás nada más que descansar y recuperarte. Déjame todo a mí. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad iluminada. Su figura, de espaldas, era tan sólida como una montaña. Ese muchacho, Preston, y toda su familia, no voy a permitir que salgan impunes. Atreverse a hacer daño a mi sobrina. Firmaron su propia sentencia. Luego se volvió y me entregó un nuevo teléfono. Este es tu nuevo número. Solo lo sabemos el DR, Mitchell, yo y unos pocos contactos confiables. Corta toda comunicación con el exterior, especialmente con tu suegra y tu esposo. Déjalos desesperarse. Cuanto más entren en pánico, más errores cometerán. Tomé el teléfono, y su compañía. Uncle Bob soltó una risa fría, escalofriante. Thorn Industries, no te preocupes, le haré sentir cómo se cae del cielo al infierno, pero aún no, esto es ajedrez, y debemos mover las piezas con cuidado. Me dio algunas instrucciones más antes de irse. La habitación volvió al silencio, pero por primera vez, mi corazón ya no estaba lleno de desesperación, había seguridad, y una pequeña llama de odio comenzaba a encenderse. Preston, Patricia, y tú, Schiller, esperen mí. Pesadilla terminó, ahora empieza la de ustedes. Los días siguientes viví completamente aislada. La suite VIP del hospital se convirtió en una fortaleza impenetrable. El tío Bob había puesto guardias en el pasillo. Cualquier persona que quisiera visitarme necesitaba su autorización directa. Preston y Patricia intentaron venir varias veces. La enfermera me dijo que armaron un escándalo en la recepción exigiendo verme. Patricia incluso fingió ser una suegra preocupada por su nuera, pero el hospital fue firme. Por instrucciones de la familia, la paciente necesita descanso absoluto. Al no poder verme, llamaban una y otra vez a mi antiguo número, escuchando el timbre eterno que nunca sería contestado. Mi desaparición repentina debía tenerlos al borde del colapso. No sabían dónde estaba, si mi embarazo seguía, y lo más importante, no sabían quién era el Chairman Sterling ni la profundidad de su poder. La incertidumbre es la peor tortura psicológica, y tío Bob quería que la sintieran. Mi única misión era estabilizar el embarazo. Con el mejor equipo médico, mi bebé y yo empezamos a mejorar. El dolor cedió, los síntomas negativos desaparecieron. El DR, Mecho lo llamó un milagro. Quizá era la feroz voluntad de vivir que compartíamos mi hija y yo. Cada día le hablaba, leía cuentos, ponía música suave. Quería que sintiera mi amor, quería que supiera que, incluso sin un padre, tenía a su madre, a su abuelo y a un futuro luminoso. Yo había cambiado por completo. El dolor seguía ahí, pero ahora no. Me destruía. Era mi fuerza, mi motor para vivir y luchar. Pero, ¿cuánto duraría esta paz? ¿Realmente los Thorne se quedarían de brazos cruzados esperando su derrota? Sabía que una tormenta mayor se estaba formando en silencio. La calma duró casi 2 semanas, semanas preciosas en las que mi pequeña y yo nos fortalecimos. Los indicadores fetales se estabilizaron y el DR, Mitchell, dijo que, si todo seguía así, las posibilidades de mantener el embarazo eran muy altas. Esa noticia valía más que cualquier tesoro, pero justo cuando lo temía, los Thorne demostraron que jamás se rinden. Cuando no pudieron localizarme por vías normales, recurrieron a tácticas más sucias. Una mañana, mientras leía para mi bebé, mi enfermera privada entró con expresión incómoda. Señora Hayes, alguien dice ser su amiga cercana, Chloe.
dice que es urgente, fruncí el ceño. Chloe era mi única amiga íntima de la universidad. Habíamos sido muy unidas, pero tras mi matrimonio, el contacto se volvió más escaso, como sabía Chloe que estaba. Aquí, mi intuición gritó problema, no quiero ver a nadie, le dije. Por favor dile que necesito descanso. La enfermera salió, pero minutos después, mi nuevo teléfono vibró un número desconocido, contesté con cautela, «Ella. Soy Chloe», su voz sonaba preocupada y urgente. «¿Cómo estás? Escuché que tuviste un accidente y estás hospitalizada». Me preocupé tanto. «¿Por qué no contestas mis llamadas? Tu esposo y tu suegra están desesperados buscándote». «¿Cómo supiste que estaba aquí?», pregunté, fría y directa. Chloe dudó. Tu suegra me llamó». La señora Thorne lloraba. «Decía que no podía comunicarse contigo y tenía miedo de que hicieras algo drástico. Me pidió, como tu mejor amiga, que viniera a verte». «Ella, ¿qué está pasando? ¿Por qué te escondes?». Sonaba como preocupación genuina, pero yo ya no era la ella ingenua de antes. «Patricia, preocupada por mí, por favor». La llamó porque quería usarla para encontrarme y medir la situación. «Estoy bien», respondí fría. «Necesito paz. Puedes irte». «Pero ella». Dije que necesito paz. «Gracias por preocuparte, pero no quiero hablar con nadie», colgué. Me dolía sospechar de mi amiga, pero ahora no podía confiar en nadie. Llamé de inmediato al tío Bob. Solo dijo, «Bien, estás aprendiendo a protegerte. Investigaré a esa Chloe». Esa tarde, mientras me adormecía, un alboroto en el pasillo me despertó. Gritos, discusión. Reconocí la voz de Patricia. «Apártate. Soy su suegra. Tengo derecho a ver a mi nuera. Van a detenerme. Quieren que llame a los medios». Me incorporé de golpe. La habían encontrado, y no venía sola. Miré por la mirilla. El pasillo era un caos. Patricia gritaba, apuntando con el dedo a los guardias. A su lado estaba Skyler Jennings, la amante embarazada del preciado nieto Thorne. Esquiler llevaba un vestido de maternidad de diseñador, maquillaje cargado y un bolso carísimo. No parecía una visitante preocupada, parecía una exhibición de poder. Los guardias, imperturbables. «Lo sentimos, señora. Área restringida, sin autorización familiar. No puede entrar». Patricia gritó más. «Familia, yo soy la familia. ¿O esa mujer ahí dentro oculta algo? ¿Por qué necesita guardaespaldas? Que salga ahora. Si no sale, romperé la puerta». Hizo un escándalo, llorando como una víctima. Esquiler, peor aún, empezó a grabar con su teléfono. «Miren todos, así trata una nuera a su suegra. Tan inmoral, tan desagradecida». Detrás de la puerta, mis manos temblaban de rabia. Eran despreciables, cínicas, sin vergüenza. Quise abrir la puerta y enfrentarlas, pero recordé las palabras de tío Bob. «No actúes impulsivamente». Esto era exactamente lo que querían: provocarme, descontrolarme, hacerme quedar como una loca. Respiré hondo, retrocedí, me senté en la cama. No iba a caer en ese momento. El DIAR, Mecho y seguridad del hospital llegaron. «Esto es un hospital, no un mercado», dijo el doctor con dureza. «La paciente Hayes necesita monitoreo especial. Cualquier disturbio puede poner en peligro la vida de la madre y del bebé. Si continúan, llamaremos a la policía». Policía, peligro de vida. Las palabras hicieron temblar a Patricia y Esquiler. No querían que esto escalara. Patricia lanzó una mirada llena de odio hacia mi puerta. Esquiler la arrastró mientras murmuraba insultos. «Puedes esconderte, zorra. No escaparás». Finalmente se fueron. El pasillo volvió al silencio, pero yo sabía que ese espectáculo solo era el inicio, la primera bala de una guerra sucia mediática, y debía estar lista para contraatacar. La pesadilla no me soltaba. Apenas el dolor físico empezaba a calmarse cuando llegó un golpe emocional más devastador: el show en el hospital. Había fallado, pero desencadenó una campaña cruel para destruir mi reputación. No podían alcanzarme, así que atacaron donde más dolía: los medios y la opinión pública. En cuestión de horas, las redes se llenaron de artículos y publicaciones dirigidas a destruirme. Habían creado la historia perfecta, transformándome de víctima en villana. Ignoraron el abuso, ignoraron el intento de obligarme a abortar. En su versión, yo era la esposa infértil, depresiva, celosa y desequilibrada. Inventaron que, al saber del accidente que resultó en el embarazo de Esquiler, yo me había tirado por las escaleras para culpar a mi esposo. Luego huí y abandoné a una familia desesperada, para darle credibilidad. Filtraron mensajes manipulados, mensajes míos a Preston,
escritos en momentos de dolor, que ahora usaban como supuestas pruebas de inestabilidad mental. Estoy tan cansada, no quiero vivir, ¿por qué la vida es tan cruel conmigo? Mis verdaderos gritos de ayuda, convertidos en armas contra mí. Las notas incluían fotos de Patricia llorando en la puerta del hospital, de Preston luciendo agotado, y de Esquiler acariciando su vientre con una sonrisa lastimera, retratada como la inocente víctima, la portadora del heredero Thorne, soportando el odio de la esposa legítima. El público, influenciable y emocional, se puso inmediatamente de su lado. Miles de comentarios venenosos aparecieron: qué mujer tan horrible, infértil y celosa, quiso matar al bebé, pobre familia Thorne, qué drama, pobre esposo y pobre amante. Vivir con una esposa así debe ser un infierno. Ese tipo de persona pertenece a la cárcel o a un psiquiátrico. Mi nombre, Eleanor Ellis, se convirtió en el chisme más caliente de todos los foros. Me llenaron de los apodos más venenosos: la esposa loca, la asesina de sangre fría, la madrastra malvada. El tío Bob ordenó a su equipo bloquear y borrar los artículos, pero se multiplicaban como fuego salvaje. Quitaban uno y aparecían 3 más. Tenían una campaña mediática profesional lista, con un ejército de comentaristas guiando la opinión pública. Yo estaba sentada en mi habitación del hospital leyendo cada palabra, con las manos y los pies helados. No podía creer que distorsionaran la verdad de una forma tan cruel. No solo querían robarme a mi esposo y a mi hijo, querían destruirme por completo, convertirme en una apestada social. El enojo me ahogaba, el pecho se me apretaba. El aire se me escapaba. Mi enfermera notó mi palidez y corrió hacia mí. Señora Hayes, ¿está bien? No lea esas cosas. Todo es inventado. Aparté su mano, tratando de respirar profundo. No podía caer, no podía permitir que ganaran. Mientras más quisieran verme colapsar, más fuerte debía ser. Pero ¿cómo ser fuerte cuando el mundo entero parecía volverse en mi contra? Incluso Chloe, la amiga en la que alguna vez confié, me llamó no para consolarme, sino para aconsejarme. Ella, sé que estás en shock, pero no puedes comportarte así. La señora Thorne es mayor, y Preston es tu esposo. No deberías hacerlo tan difícil. Quizás deberías volver a casa y disculparte. Aún se puede arreglar. Al escucharla, solté una risa fría y amarga. Ella también había creído su espectáculo, o peor, era parte de él. No dije más y colgué en silencio. Me sentía verdaderamente sola. Abracé mi vientre, donde mi pequeña niña crecía cada día. Mi amor, perdóname, perdón por no darte un buen padre, por no darte una familia completa, perdón por hacerte enfrentar esta tormenta antes incluso de nacer, pero te prometo algo, jamás me rendiré. Lucharé hasta el final por nosotras, De pronto, la puerta se abrió de golpe. El tío Bob Sterling entró con el rostro endurecido, los ojos ardiendo. Detrás de él venía un hombre de traje con un maletín de cuero. Ella, no tienes que soportar esto sola, dijo con voz firme, es hora de contraatacar. El hombre era David Cohen, abogado, uno de los mejores especialistas en litigios y medios de Nueva York. El tío Bob lo había traído para ayudarme en esta batalla legal. El espectáculo de ellos está por cerrarse, pero yo no sabía que, antes de que cayera el telón, tenían preparado un golpe final, uno especialmente diseñado para destrozar mi corazón. Mientras el equipo legal del tío Bob se apresuraba en preparar la contraofensiva mediática, Preston y Esquiler decidieron dar un golpe psicológico brutal, directo a mi herida abierta. Querían quebrarme, querían que perdiera toda voluntad de luchar. Aquella tarde, mientras intentaba tragar unas cucharadas de sopa para mantener fuerzas por el bebé, llegó un paquete a mi habitación sin remitente, solo, Eleanor Hayes. Mi intuición gritó peligro, pero la curiosidad pudo más. Con manos temblorosas, rompí el envoltorio. Dentro había una caja de terciopelo rojo, lujosa. Me congelé, la reconocí de inmediato. Era la caja del set de joyería de diamantes que Preston me dio en nuestro 5º aniversario. La había atesorado como prueba de nuestro amor. ¿Por qué la enviaba ahora? Pensaba que recuerdos viejos me ablandarían. Respiré hondo y abrí la tapa. Pero dentro no había joyas, había un fajo de fotografías a color. La primera me detuvo el corazón. Preston y Esquiler, en un estudio de bodas. Esquiler con un vestido blanco, velo, buquet de rosas. Apoyada en el hombro de Preston, radiante, él, con traje de novio, el brazo alrededor de ella, los ojos llenos de amor, un amor que no me mostraba a mí desde hacía años. Estaban tomando fotos de boda. Estaban preparando su boda, una boda construida sobre mi miseria,
y quizá sobre mi muerte y la de mi hija. El temblor me recorrió entera, casi dejé caer la caja, pero una fuerza invisible me obligó a seguir. Pasé la segunda foto, besándose apasionadamente, la tercera, Preston arrodillado, poniéndole un anillo en el dedo. Cada foto era un puñal hundiéndose más profundo, y luego, la última, la más cruel, una foto ampliada de una ecografía 4D, un bebé varón, perfectamente claro, debajo, una nota con la letra elegante de Schiller. Querida Elle, gracias por no poder concebir, gracias por darme la oportunidad de cumplir este deber por Preston. Espero que te vayas pronto y le des paz. Te envío unas fotos de nuestra felicidad para que te consueles en tu tumba. Firmado, la esposa de Preston. Un grito salvaje salió de mi garganta. Arrojé la caja al suelo, las fotos se esparcieron como cuchillas por la habitación, me cubrí la cabeza, llorando como un animal herido. Crueles como podían ser tan crueles, no solo querían matarme, querían volverme loca antes, querían que muriera destrozada, humillada, consumida por los celos. Me desplomé en la cama, las lágrimas cayendo sin fin, toda la fuerza que había construido durante semanas se derrumbó de golpe. Me sentía inútil, derrotada, incapaz de proteger a mi bebé, de proteger mi felicidad, hasta mi dignidad estaba siendo pisoteada. Quería morir. La idea apareció oscura, tentadora. Si muero, el dolor termina. Si muero, no veré su felicidad. Miré hacia el balcón. La puerta estaba entreabierta, solo un paso, pero en ese momento sentí un pequeño golpe en mi vientre y luego otro, más fuerte. Mi bebé, mi hija preciosa, como si sintiera mi desesperación, como si me estuviera diciendo, mamá, no me dejes. Me quedé inmóvil, puse mi mano sobre mi vientre. Ese pequeño movimiento fue como una descarga eléctrica atravesándome el alma. ¿Qué estaba haciendo? Iba a abandonarla, a dejarla sola en un mundo donde su padre y su madrastra eran monstruos. No, no, no podía morir, tenía que vivir, vivir para protegerla, vivir para luchar, vivir para ver pagar a esos demonios. Me limpié las lágrimas rápidamente. El dolor en mis ojos fue reemplazado por odio y una voluntad de acero. Miré las fotos en el suelo, sus sonrisas ya no me dolían, solo me daban asco. Preston, Skyler, Patricia, me empujaron al infierno, y allí mismo renació un demonio. Recogí cada foto, las alicé y las guardé cuidadosamente en la caja. Las conservaría, serían la lápida simbólica con la que enterraría a todos ellos. En este drama ya no sería una simple actriz, sería la directora, y el final no sería el que ellos deseaban. El fuego de batalla ardía dentro de mí, porque ahora no luchaba solo por mí, luchaba por mi hija. La provocación de Preston y Schiller, en vez de destruirme, se transformó en mi combustible. Mi dolor se volvió acero. Esa misma noche, el tío Bob regresó al hospital, vio las fotos, vio mi mirada endurecida, no intentó consolarme, simplemente se sentó y puso una tablet frente a mí. Mira esto, dijo con voz baja y fría. Esto es lo que mi equipo encontró en las últimas 2 semanas. Tomé la tablet, la pantalla mostraba un diagrama complejo, como una telaraña. En el centro, Thorn Industries, la empresa de la familia de Preston. De ahí salían flechas conectando a múltiples empresas fantasma y subsidiarias. ¿Qué es esto, tío?, pregunté. Mi intuición me decía que estaba a punto de enfrentar una verdad peor que la infidelidad. Esta es su red de lavado de dinero, explicó. La compañía del padre de Preston no es más que una fachada. Inflan costos, fabrican contratos falsos y desvían fondos. Ese dinero se lava y se envía a cuentas offshore o se usa para comprar propiedades y autos de lujo. Me quedé inmóvil, con los oídos zumbando. Lavado de dinero, fraude corporativo, cuentas offshore, no eran palabras de película, eran la realidad de la familia a la que yo pertenecía. Y Preston, el tío Bob señaló una rama del diagrama, él maneja directamente estas empresas fantasma. Todo el dinero sucio pasa por él, y Schiller, el amante es directora de una de las compañías clave, maneja facturas y documentación, es una cómplice directa. No solo eran adúlteros, eran socios criminales, pero eso no es todo. Pasó a otro documento. ¿Sabes por qué el padre de Preston obtenía tan fácilmente contratos gubernamentales? Porque tenía un padrino político poderoso que lo protegía en todo. ¿Y quién es ese padrino?, pregunté con el corazón acelerado. El tío Bob se levantó, caminó hacia la ventana, guardó silencio unos segundos, y finalmente habló. Era tu padre, que grité casi sin voz. Eso es imposible. Mi padre era un hombre honorable. Nunca habría hecho algo así. Sí, lo era, asintió el tío Bob.
pero también era un padre, que te amaba demasiado. Me contó que cuando yo empecé a salir con Preston, la empresa de los Thorne estaba en bancarrota. El padre de Preston fue a rogarle a mi padre, y mi padre, temiendo que yo sufriera, usó su influencia para ayudarlos. Creyó que ese favor aseguraría que me trataran bien, pero en vez de gratitud, los Thorne se convirtieron en parásitos. Usaron a mi padre, lo exprimieron, lo chantajearon y ese tormento contribuyó al accidente que se llevó a mis padres. No, la verdad me destrozó. No murieron por accidente, murieron por amarme demasiado, murieron por confiar en una familia con corazones de lobo. El tío Bob me abrazó. Ellie, te digo esto para que entiendas quiénes son tus enemigos. No son simples traidores, son serpientes venenosas que destruyeron a tu familia. Esta deuda no es solo tuya, también es de tu madre y tu padre. Tenemos que recuperar el capital y los intereses. Secándome las lágrimas, levanté la mirada. Ya no había debilidad, solo un odio ardiente. Tío, ¿qué tengo que hacer? Es hora de que reaparezcas, dijo con mirada afilada, pero no como víctima, sino como la heredera de tu padre, la dueña legítima de esa deuda de gratitud. Un plan audaz tomó forma. Yo ya no era su peón. A partir de ahora, sería la jugadora, y no tendría misericordia. Desde aquella noche, me transformé por completo. Ya no era Eleanor Hayes, la esposa débil y sumisa, era la hija del presidente Hayes, la sobrina del presidente Sterling y la portadora de la deuda de sangre de mi familia. Bajo la guía del tío Bob y su equipo, inicié un proceso acelerado de renacimiento. El señor Cohen venía todos los días al hospital para explicarme derecho económico, derecho corporativo y los vacíos legales que la familia Thorne había aprovechado. Me enseñó a leer informes financieros y a detectar transacciones sospechosas. Al principio, los números y cláusulas me provocaban dolor de cabeza, pero cada vez que pensaba en la deuda de mis padres, cada vez que pensaba en el futuro de mi hija, apretaba los dientes y seguía estudiando. Poco a poco, no solo comprendía, sino que empezaba a interesarme. El instinto empresarial de mi padre parecía despertar dentro de mí. Al mismo tiempo, contrataron a una experta en imagen y medios. Ella me enseñó cómo caminar, cómo hablar, cómo controlar mis expresiones. Eligió ropa nueva para mí, dejando atrás los vestidos suaves y florales, reemplazándolos con trajes elegantes y vestidos oscuros que transmitían poder y sofisticación. Mi cabello largo fue cortado a un estilo bob pulido, hasta los hombros. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la chica ingenua que había sido. La mujer reflejada tenía ojos decididos y una leve sonrisa fría y segura. Ese era mi verdadero yo, forjado en el fuego del infierno. Mi salud se recuperó completamente. Mi hija, todavía luchando con tenacidad dentro de mí, parecía combatir a mi lado. Tras casi un mes desaparecida, era hora de mi regreso dramático, pero esta aparición debía ser devastadora, lo suficientemente impactante como para asestar un golpe mortal a la arrogancia de los Thorne. El tío Bob preparó todo. Filtró intencionalmente la noticia de que el grupo Sterling buscaba un socio estratégico para un proyecto de resort de lujo de miles de millones en Miami Beach. Era un anzuelo, un proyecto colosal que cualquier tiburón corporativo desearía. Por supuesto, Preston y su padre no fueron la excepción. En cuanto oyeron la noticia, hicieron lo imposible por conseguir invitaciones para la inauguración y recepción del proyecto del grupo Sterling. No tenían idea de que ese misterioso presidente Sterling al que intentaban cortejar era precisamente el tío que nunca imaginaron que existía. Tampoco sabían que aquella fiesta no buscaba socios, sino que era un escenario construido específicamente para ellos. La noche de la recepción, el gran salón del Hotel 5 Estrellas más prestigioso de Nueva York estaba repleto. Empresarios influyentes, políticos poderosos, toda la élite se había reunido. Todos buscaban la aprobación del presidente Sterling. Los Thorne también estaban presentes. El senador Richard Thorne Jr., el padre de Preston, vestía un traje carísimo, estrechando manos y sonriendo, fingiendo ser un jugador clave. Preston caminaba junto a Esquilar, quien lucía un vestido ajustado que mostraba deliberadamente su gran barriga de embarazo para confirmar su posición como la futura señora Thorne. Allí donde pasaban, atraían miradas curiosas. El escándalo mediático aún estaba fresco. Algunos los miraban con lástima, otros con repulsión, pero ellos lo ignoraban todo. Su mirada estaba fija en el proyecto multimillonario. Creían que asegurar ese acuerdo borraría todos sus pecados y elevaría su estatus a un nuevo nivel. El evento comenzó. Tras algunos discursos, el protagonista de la noche,
el presidente Sterling, finalmente apareció en el escenario. Mi tío mantenía su porte calmado y poderoso, las luces del escenario lo hacían parecer un soberano observando a sus súbditos, distinguidos invitados. Su voz resonó fuerte y cálida, silenciando los murmullos. Gracias por acompañarnos esta noche. Para el grupo Sterling es un honor presentar este proyecto. Sin embargo, antes de entrar en detalles, deseo presentar a alguien muy especial. Alguien que trabajará junto a mí y algún día me sucederá en la dirección de este grupo. El salón se quedó en completo silencio. Todos contuvieron la respiración. ¿Quién recibiría tal honor? Los Thorne se tensaron, esperando que la suerte cayera sobre ellos. Esta persona no es solo una socio empresarial, continuó tío Bob, su voz tornándose afectuosa. Es quien está más cerca de mí, mi única sobrina, la verdadera heredera del grupo Sterling. Se volvió hacia el lateral del escenario. Por favor, den la bienvenida a la futura vicepresidenta del grupo Sterling, la señorita Eleanor Hess. Bajo la luz del reflector y cientos de miradas atónitas, avancé lentamente. Llevaba un vestido esmeralda minimalista y sofisticado, mi cabello corto estaba peinado con elegancia, mi rostro firme, frío, impecable. Caminé con paso seguro sobre mis tacones altos, cada paso rompiendo el silencio estupefacto de la multitud. El salón estalló en murmullos de impacto. Eleanor Hess no era la esposa deprimida que desapareció en medio del escándalo de Thorne Industries, Dios mío, es la sobrina del presidente Sterling, increíble. Miren su porte, no parece deprimida para nada, pero nadie estaba más conmocionado que los Thorne. Richard Thorne se quedó congelado, la copa en su mano cayó y se hizo añicos. Patricia abrió la boca, completamente perpleja. Esquilar palideció y sujetó con fuerza el brazo de Preston, y Preston quedó rígido. Su rostro cambiaba del rojo al blanco mientras el sudor le corría por la frente. Me miraba con pánico absoluto. La presa débil que creía haber acorralado se había convertido en un ave fénix, brillando en un lugar al que él jamás podría llegar. Me acerqué al lado de mi tío Bob, tomé el micrófono y sonreí hacia los Thorne, que parecían petrificados. Su pequeño espectáculo ha terminado. Mi aparición como futura vicepresidenta del grupo Sterling fue un rayo que sacudió a toda la audiencia, y para los Thorne, fue la ejecución pública de su orgullo. Sus expresiones eran más dramáticas que cualquier película, pero yo sabía que aquello era solo el prólogo. Su pesadilla acababa de empezar. De pie en el escenario, con las luces sobre mí, no sentía nervios, observé al público. Escaneé las caras de sorpresa y curiosidad, deteniéndome finalmente en la familia Thorne. Sonreí con calma, una sonrisa que ocultaba un filo mortal. Buenas noches a todos, comencé, mi voz era clara y firme. Estoy segura de que muchos están sorprendidos por mi presencia. Quizá también hayan leído algunas historias desagradables sobre mí recientemente. Dejé que los murmullos subieran, y luego se apagaran. Miré directo a Preston, que seguía inmóvil, con el sudor empapando su traje. Dijeron que estaba deprimida, dijeron que era celosa hasta la patología, dijeron que abandoné mi hogar y a mi familia, pintaron la imagen de una esposa terrible, una mujer inmoral. Hoy no estoy aquí para justificarme, estoy aquí para contarles una historia, la verdadera historia detrás de esas calumnias. Hice una seña al equipo técnico. La pantalla LED gigante detrás del escenario, que antes mostraba el logo del proyecto, se apagó de golpe, y luego volvió a iluminarse, pero esta vez no apareció un visual elegante, apareció un video. Era una grabación desde un rincón oculto de la sala de la mansión, captada por una cámara discreta que el equipo de tío Bob había instalado después de mi partida. La calidad era excelente. En la pantalla, Preston y Patricia estaban sentados en el sofá, y frente a ellos, Esquilar. Tía Pat, estoy preocupada. Ella se fue sin decir nada, y si hace algo impulsivo, lloriqueó Skylar. Patricia soltó una carcajada cruel. Que se muera de una vez, esa inútil estéril que se atrevió a desafiarme. No te preocupes. Preston ya lo arregló todo. Si no vuelve pronto, pediremos el divorcio unilateral por desaparición o incapacidad civil. Entonces toda su herencia, la mansión, las acciones, pasarán a Preston, y luego a mi nieto. El público exhaló un grito colectivo. Miradas de repulsión se giraron hacia los Thorne, pero el video continuó. Madre tiene razón, cariño, dijo Preston con frialdad calculada. Ya arreglé todo, tú solo concéntrate en tu embarazo. Cuando esa bruja desaparezca, haremos una gran boda. Serás la señora Thorne,
Legítimamente, el video terminó con Preston besando a Esquilar con pasión, silencio absoluto, la verdad, cruda y brutal, quedó expuesta, no necesité decir nada más. Ese corto clip era una sentencia de condena, miré hacia abajo, Patricia estaba desplomada en su silla, pálida, temblando, Esquilar se aferraba a Preston, descompuesta, y Preston me miró con un odio desesperado. ¿Me tendiste una trampa? Siseó, trampa. Solté una risa fría. Solo mostré quiénes son realmente, el marido ejemplar, la suegra amorosa, la pobre tercera en discordia. Todo era un teatro. Me giré hacia los periodistas que fotografiaban frenéticamente, y señoras y señores, esto no termina aquí. Hice otra seña, la pantalla cambió nuevamente, esta vez mostrando documentos, diagramas y pruebas de lavado de dinero de Thorne Industries, investigado por el equipo de Tío Bob. Thorne Industries, dije con voz afilada, una empresa, respetable, contratista del gobierno, pero detrás, fraude corporativo, evasión fiscal y lavado de dinero por cientos de millones. Toda esta evidencia ya ha sido remitida al FBI y al Departamento de Justicia. Fue una bomba atómica en medio del salón. La gente entró en pánico. Los socios comerciales de Thorne palidecieron. Richard Thorne, que intentaba mantener la compostura, finalmente colapsó, se tomó el pecho, tambaleó y cayó al suelo, con espuma en la boca. Padre, gritó Preston, la familia entera entró en caos, pero yo no había terminado. Miré fijamente a Preston. Thorne 3. ¿Sabes por qué la empresa de tu padre sobrevivió hasta hoy? ¿Sabes la deuda que tu familia le debe a la mía? Preston levantó la vista, confuso. Tío Bob dio un paso al frente. Permíteme iluminarte, dijo con calma. Hace 20 años, cuando la empresa de tu padre estaba al borde de la bancarrota, él vino rogando ayuda a mi cuñado, el padre de Eleanor. Fue él quien salvó a tu familia, pero en lugar de agradecer, tu padre usó esa deuda para manipular y lucrar. Hoy, como heredera legítima, Eleanor recuperará esa deuda, no solo el dinero, sino la justicia. Tío Bob levantó una carpeta, y según el acuerdo firmado entonces, si la familia Thorne no podía pagar la deuda, todas las acciones pasarían a la heredera Hayes. Has perdido este juego por completo. Las sirenas policiales comenzaron a escucharse afuera del hotel, todas las salidas quedaron bloqueadas, la obra había llegado al final, y los actores patéticos estaban a punto de enfrentar su sentencia real. Las puertas principales del salón se abrieron de golpe. Un escuadrón de la Unidad de Crímenes Económicos entró bajo el mando de un coronel solemne. Su presencia impuso orden en medio del descontrol. Se dirigió directamente hacia el escenario. Hemos recibido el expediente completo, señor Preston Thorne, señora Skylar Jennings. Deben acompañarnos para interrogatorio. Esquilar se volvió totalmente blanca. No, yo no fui. Fue Preston. Él me obligó, lloró, intentando una vez más hacérsela víctima. 2 agentes la esposaron sin piedad. Preston, en cambio, había perdido la cordura por completo. Él miró a su padre siendo atendido por los paramédicos, a su amante siendo arrestada y a su carrera y su vida derrumbándose en un solo instante. La desesperación se convirtió en locura. Se lanzó hacia mí con los ojos inyectados en sangre, como un animal acorralado. Tú, todo es tu culpa, bruja maldita, voy a matarte. Antes de que pudiera alcanzarme, el equipo de seguridad del tío Bob lo redujo al suelo. Preston se retorció y gritó, escupiendo las amenazas más vulgares. Toda la fachada pulida y refinada que había construido durante años se desplomó por completo, dejando solo un rostro monstruoso, desquiciado y deformado. Patricia, recuperándose del shock, vio a su hijo y a su futura nuera esposados, y su fortuna a punto de perderse. Ella también perdió la cordura, se lanzó contra los policías, gritando, suéltenlo. Mi hijo es inocente, esa mujer demoníaca arruinó a toda mi familia. Están ciegos. La familia Thorne, que había gozado de un prestigio incuestionable, se convirtió en una noche en un espectáculo ridículo y patético frente a toda la élite de Nueva York. Yo me quedé allí observando en silencio. Mi corazón estaba tranquilo, no había victoria triunfante, ni compasión por los caídos, solo un vacío extraño. Todas mis quejas parecían resueltas, pero la herida en mi corazón quizás jamás sanaría por completo. El tío Bob se acercó y puso una mano en mi hombro. Ya terminó. Ella, asentí. Pero las lágrimas corrieron silenciosas por mis mejillas. Eran las últimas lágrimas que derramaría por ellos. Lágrimas por 8 años de juventud desperdiciada, por un amor muerto,
Lágrimas que limpiaban toda la suciedad del pasado, mientras la policía escoltaba a Preston, Schuyler y Patricia. El salón quedó hecho un desastre. Richard Thorne había sido llevado al hospital en estado crítico. Los invitados se marcharon poco a poco, llevando consigo una historia que alimentaría chismes durante semanas. Yo estaba exhausta, física y emocionalmente. El tío Bob me ayudó a llegar a su auto. Ve a casa a descansar. Ella. Lo que queda ahora le corresponde a la ley. Sentada en el lujoso coche que atravesaba la noche, miré las luces brillantes de la ciudad. Esta ciudad había sido testigo de mi felicidad y de mi dolor, y ahora sería testigo de mi renacimiento. La batalla había terminado, pero mi viaje para recuperarme acababa de empezar. En los días siguientes, el caso de Thorne Industries se convirtió en un fenómeno nacional. Los principales periódicos llevaron la historia a portada. Los negocios turbios de la familia y sus intrigas salieron a la luz. El alcance del escándalo era mucho mayor de lo que imaginábamos. El FBI rastreó una red de funcionarios corruptos que durante años habían protegido las actividades criminales de Thorne Industries. Siguió un sacudón enorme dentro del aparato gubernamental. La deuda de gratitud que mi padre había cargado sin querer había encendido un incendio de justicia. La familia Thorne enfrentó el juicio de la ley y de la sociedad. Thorne Industries fue incautada para su investigación. Todas sus propiedades, la mansión, los autos de lujo, las cuentas bancarias, quedaron congeladas. Desde la cima del prestigio cayeron al abismo de la vergüenza y la ruina. Richard Thorne, aunque sobrevivió al infarto inicial, enfrentó cargos de lavado de dinero y soborno. Fue puesto en libertad bajo supervisión médica, pero pasaría el resto de su vida enfermo y atormentado. Patricia, acusada de difamación y conspiración, recibió una sentencia acorde, pero su castigo más grande fue ver a su hijo atrapado en el sistema judicial, y al nieto que tanto anhelaba convertido en el resultado de una relación vergonzosa e ilegítima. Schuyler, tras su arresto, confesó rápidamente con la esperanza de obtener clemencia. Culpó a Preston, alegando que solo había sido manipulada, pero las pruebas que demostraban que ella manejaba directamente la empresa fantasma la hundieron por completo. Debido a su embarazo, obtuvo libertad bajo fianza, pero la sentencia suspendida y el desprecio social la perseguirían para siempre. Preston, el cerebro de todo, tuvo el final más trágico, una larga lista de cargos: fraude, lavado de dinero, y especialmente la brutal agresión a su esposa embarazada, lo llevó a enfrentar una condena muy pesada. Su juicio público fue ampliamente cubierto. Yo no asistí, nunca más quería ver su rostro, solo leí los reportes. Decían que se quebró completamente en el estrado, llorando y suplicando mi perdón, pero ya era demasiado tarde. Todas las cuentas estaban saldadas. La tormenta había pasado, dejando tras de sí los escombros devastados de una familia, y una amarga lección sobre la naturaleza humana. Ya no me importaba su destino. Mi enfoque estaba en el futuro, en mi hija, y en mí misma. Después de aquella noche decisiva, presenté de inmediato la solicitud de divorcio. El juicio fue rápido y silencioso. No hubo disputa, con pruebas irrefutables. Me otorgaron la custodia total. Preston, desde la cárcel, no se opuso. Quizás fue lo único bueno que hizo por la hija que había abandonado tan cruelmente. Unos meses después, en una cálida mañana de primavera, di a luz a una niña. Era hermosa, saludable, y era mi vivo retrato. En cuanto la sostuve y escuché su primer llanto, todo mi dolor y resentimiento se disipó. Lloré, pero eran lágrimas de alegría y plenitud. La llamé Grace, deseando que su vida fuera siempre tranquila y serena, lejos de las tormentas que su madre había soportado. La llegada de Grace abrió un nuevo capítulo en mi vida. Ya no vivía solo para mí, vivía para ella, para su sonrisa, para su futuro. El tío Bob y su equipo finalizaron los trámites legales para que heredara oficialmente todos los bienes que mis padres habían dejado, incluyendo acciones en varias corporaciones importantes. La deuda moral que los Thorne habían tenido con mi familia se recuperó parcialmente tras la liquidación de sus bienes. Yo no me quedé con el dinero, lo utilicé para crear una fundación en honor a mis padres, la Fundación Ayesa Nansen, dedicada a apoyar a niños huérfanos y a mujeres víctimas de violencia doméstica. Quería convertir el sufrimiento de mi familia en algo que ayudara a otros. El tío Bob, viendo mi talento y mi pasión por los negocios, me ofreció un puesto permanente en Sterling Group, pero yo lo rechacé. No quería vivir bajo su sombra inmensa, quería valerme por mí misma. Decidí comenzar un nuevo proyecto. Con el capital que tenía y la experiencia que había acumulado, fundé una empresa de consultoría de inversiones y gestión de activos.
el sector que había estudiado durante mi recuperación. Mi empresa tenía una filosofía especial: priorizar y apoyar a mujeres emprendedoras. Quería crear un entorno seguro y transparente donde mujeres talentosas no tuvieran miedo de ser engañadas o reprimidas. El trabajo al principio fue agotador. Criaba sola a una bebé y dirigía una empresa. Algunas noches, después de que Grace se dormía, yo seguía trabajando hasta el amanecer, pero nunca me sentí cansada. Al contrario, me sentía viva, útil, finalmente siendo yo misma mi empresa, con su modelo único y su misión humanitaria. Pronto ganó atención y apoyo comunitario. Muchas emprendedoras exitosas me buscaron no solo para hacer negocios, sino también para compartir experiencias y convertirse en mentoras de la nueva generación. Una red de mujeres fuertes, unidas y poderosas comenzó a formarse. Ya no caminaba sola, tenía hermanas, compañeras y aliadas confiables. Una tarde, mientras me preparaba para salir de la oficina para recoger a Grace, recibí una llamada de un número desconocido. Era Chloe. Su voz, al otro lado, sonaba llena de remordimiento. Ella, lo siento tanto, sé que nada de lo que diga puede compensar lo que hice, pero, de verdad lo siento. Guardé silencio, sin saber qué responder. Fui una tonta al creer las mentiras de los Zorn. Fui una tonta al ayudarte a lastimarte. Cuando todo salió a la luz, lo perdí todo: mi trabajo, mis amigos. No espero tu perdón, solo quería darte mi disculpa sincera. Ya pasó, respondí suavemente, no te guardo rencor. Todos cometemos errores, lo importante es reconocerlos y repararlos. Eres joven, empieza de nuevo, colgué sintiéndome más ligera. A veces perdonar es la única forma de liberarte. Mi vida siguió tranquila, llena de la risa de mi hija y la satisfacción de mi trabajo. Había encontrado la felicidad, una felicidad real, nacida de la libertad, la autonomía y la compasión. Pero el destino, al parecer, quería ponerme una última prueba, porque un hombre del pasado reapareció de repente, cargando un secreto aún más grande que todo lo que había descubierto. El tiempo pasó rápido. Mi pequeña Grace era ahora una niña inteligente y adorable de 3 años. Mi empresa se había convertido en una de las principales firmas de asesoría financiera, especialmente reconocida por apoyar a empresas dirigidas por mujeres. Mi vida realmente había cambiado de página, serena, brillante. La cicatriz de mi corazón parecía haberse cerrado. El dolor del pasado era ya un recuerdo borroso. Pensé que viviría feliz soltera, dedicando mi amor a mi hija y a mi carrera, pero entonces él apareció. Su nombre era Ryan Miller. Un arquitecto talentoso, tranquilo y de buen corazón. Nos conocimos por casualidad en una exposición de arte. Él no sabía quién era yo, no se impresionó por mi estatus ni por mi dinero. Le llamó la atención mi forma de ver el arte, la conexión humana. Encajamos de inmediato. Con él, me sentí como una mujer normal, escuchada y comprendida. No juzgó mi pasado, solo mostró respeto y empatía. Nuestro amor floreció de manera natural, suave, como un arroyo fresco que nutre un alma reseca. Ryan adoraba a Grace, y ella lo buscaba constantemente. Verlo enseñarle a dibujar o leerle cuentos llenaba mi corazón de una calidez que creía perdida. Quizás, pensé, había llegado el momento de darle a mi hija y a mí un hogar completo. Pero justo cuando estaba sumergida en esa felicidad, un fantasma del pasado regresó, trayendo un secreto capaz de cambiarlo todo. Una tarde, mientras trabajaba, mi secretaria entró corriendo, pálida y nerviosa. Señorita Hayes, hay un hombre que insiste en verla. Dice que es familiar de Preston Thorne. Mi corazón se tensó. Un familiar de los Thorne. ¿Qué más podían querer? Que pase, ordené, intentando mantener la compostura. El hombre que entró tenía la misma edad que Preston, pero su rostro marcado por la vida lo hacía ver mucho mayor. Vestía de forma sencilla, los ojos hundidos, cargando una tristeza infinita. Hola, señorita Hayes, soy Isen, el primo de Preston, dijo con voz áspera. Hoy estoy aquí para cumplir el último deseo de mi tío Richard, el padre de Preston. Quedé helada. Falleció. El señor Richard murió hace una semana, respondió Isen, bajando la voz. Su enfermedad empeoró. Antes de morir, estaba lleno de arrepentimiento. Me entregó esta caja y me pidió que se la diera personalmente. Dentro hay una verdad que oculté toda mi vida, una verdad que podría cambiar tu vida para siempre. Isen puso una caja de madera antigua sobre mi escritorio. La miré con desconfianza. Otro engaño. Isen suspiró al ver mi duda. Puede que no me crea, pero le juro por mí honor que lo que le digo es verdad.
Preston y su familia pagaron por lo que hicieron. Fue karma, pero usted es inocente y tiene derecho a conocer la verdad sobre sus orígenes. Isen bajó la cabeza, se dio la vuelta y se marchó, dejándome sola con la misteriosa caja y sus palabras enigmáticas. Me quedé mirando la caja, la curiosidad y una extraña premonición me empujaron a abrirla. Usé la pequeña llave que Isen dejó, con las manos temblorosas. Clic, el candado se abrió, dentro no había dinero ni joyas, sino un montón de cartas amarillentas y una foto antigua en blanco y negro. Tomé la foto, mostraba a una mujer joven y hermosa sosteniendo a un bebé recién nacido. La mujer me parecía demasiado, sus ojos eran idénticos a los míos. Volteé la foto, en el reverso, escrito a mano, madre e hija, Katrina, Katrina, ese no era el nombre de mi madre se llamaba Amelia Hess. Entonces, ¿quién era ese bebé? Con la mano fría abrí la primera carta, la letra temblorosa era claramente de alguien al borde de la muerte. Elle. Cuando leas estas líneas, probablemente ya no estaré vivo. Sé que no tengo derecho a pedir tu perdón, pero hay un secreto que me atormenta desde hace tantos años, no puedo llevármelo a la tumba. La verdad es que tú no eres la hija biológica de Amelia ni del señor Hayes. Cada palabra se volvió borrosa ante mis ojos. No era hija de mis padres, era imposible. Seguí leyendo. Helada. Hace 25 años, durante una tormenta, mi esposa y yo tuvimos un accidente mientras viajábamos por trabajo. Una mujer salió corriendo a la carretera y mi coche la atropelló. Esa mujer era Katrina, tu madre biológica. La llevamos al hospital, murió poco después, pero no sin antes suplicarnos que cuidáramos al bebé que llevaba en brazos. Ese bebé eras tú. Mi esposa y yo éramos estériles en aquel entonces y teníamos miedo de las consecuencias legales. Así que concebimos una idea terrible, te quedamos nosotros, diciéndole a todo el mundo que eras nuestra hija biológica, pero más tarde, sintiendo que no éramos capaces de criarte como debíamos, te dejamos en la puerta de Amelia y del señor Hayes, una familia adinerada pero sin hijos que conocíamos. Esperábamos que así tuvieras una vida mejor. Mi mundo se derrumbó. Los padres a los que había amado y respetado no eran mis padres biológicos. Yo era una niña abandonada. Ese dolor fue aún más grande que la traición de Preston. Nunca supimos quién era tu padre biológico. Tu madre solo dejó un objeto, un adorno de jade para el cabello. Lo vendimos hace mucho tiempo. Hundí la cabeza entre las manos, con las lágrimas cayendo sin control. ¿Por qué? ¿Por qué una tragedia tras otra tenía que caer sobre mí? El tío Bob, el tío al que tanto respetaba, tampoco era realmente mi tío de sangre. ¿Y qué había entonces con aquella famosa deuda de gratitud? Toda mi vida estaba construida sobre una mentira, pero en la última carta, Rachel Thorne escribió un detalle, una sola pista sobre mis verdaderos orígenes. Un pequeño detalle que resultó ser la llave para abrir una puerta aún más grande que el propio Imperio Sterling. El último detalle de la carta de Rachel Thorne, redactado en su arrepentimiento tardío, sembraba una frágil semilla de esperanza en medio de la tormenta de la verdad. No sé quién era tu padre, pero recuerdo un símbolo muy extraño en la manta en la que venías envuelta, una flor de loto de 5 pétalos, completamente abierta, bordada en hilo de oro, como una flor de loto de 5 pétalos. ¿Qué significaba ese símbolo? Podía llevarme hasta mis verdaderas raíces. Me sequé las lágrimas, la curiosidad y la necesidad desesperada de saber quién era yo empezaron a pesar más que el dolor. Llamé de inmediato al tío Bob, le conté toda la historia y le pregunté por el símbolo, al otro lado de la línea. El tío Bob guardó silencio mucho tiempo, tanto que pensé que había colgado. Entonces habló, con un temblor inconfundible en la voz. «Elle, ¿qué dijiste? Una flor de loto de 5 pétalos bordada en hilo de oro, sí, tío. ¿Sabe algo sobre eso? Elle, escúchame bien, no le digas esto a nadie. Ni siquiera a Baen. Quédate en tu oficina, cierra la puerta con llave, voy para allá ahora mismo». La urgencia en su voz me hizo entender que aquel no era un símbolo cualquiera. Escondía un secreto mucho más grande de lo que podía imaginar. Media hora más tarde, el tío Bob estaba en mi oficina. No venía solo, le acompañaba un anciano de cabello completamente blanco, vestido con una prenda tradicional de seda, con un porte que irradiaba sabiduría antigua. Lo reconocí, era el mayordomo principal, que había servido a la familia de mi tío durante décadas. El tío Bob no perdió el tiempo, me miró directo a los ojos. «Elle, déjame ver la carta y la foto». Se las entregué.
Él y el anciano las leyeron con suma atención y examinaron la fotografía. Cuando el mayordomo vio la referencia al loto de 5 pétalos, empezó a temblar, con los ojos viejos llenándose de lágrimas. Se volvió hacia el tío Bob, con la voz quebrada. Presidente, no hay error. Este es el emblema de la dinastía real, coma. Dinastía real, me quedé desconcertada. Sí, Alteza. El mayordomo se volvió hacia mí y se inclinó profundamente, con una reverencia llena de respeto. Ese es el escudo de la última rama de la dinastía imperial. Una rama que ha permanecido oculta durante siglos, y el jefe actual de esa dinastía es el patriarca, Lord Sterling, el bisabuelo del presidente Sterling, y también su bisabuelo. Era como escuchar un cuento de hadas. Realeza, dinastías imperiales, cosas que solo existían en los libros de historia. Cuesta creerlo, balbuceé. El tío Bob habló, con una mezcla compleja en la voz. Hay una verdad que tus padres y yo hemos intentado ocultarte toda la vida. No somos solo una familia de empresarios. Somos los descendientes de esa dinastía imperial oculta. Por los cambios de la historia, el clan decidió vivir retirado, en las sombras. La deuda de gratitud que usé contra los Torne era en realidad un juramento de lealtad que los antepasados de los Torne hicieron a nuestro clan generaciones atrás. Así que mi madre biológica, Katrina, había sido la hija menor de Lord Sterling, la hermana menor largamente perdida de mi abuela. Se marchó de la familia por alguna razón y nadie volvió a encontrarla. Otra verdad explosiva quedaba al descubierto. No solo era una niña abandonada, llevaba la sangre de una dinastía real. Mi madre biológica había sido una princesa perdida y Lord Sterling, esa figura legendaria, era mi bisabuelo. Debemos ir al Manor, declaró el tío Bob con firmeza. El Lord está cerca de los 100 años, su salud es frágil. Durante décadas, su mayor deseo ha sido encontrar a su hija menor. Ahora que tenemos noticias de ti, debemos llevarte de vuelta a tu hogar ancestral. No se trata solo de ti, sino de todo el clan. Un viaje a la casa ancestral, una búsqueda de mis orígenes, se abría ante mí. No sabía qué me deparaba el futuro, pero tenía claro que mi vida no volvería jamás a ser la de antes. El jet privado que nos llevaba a mí, al tío Bob y a Grace aterrizó en un aeropuerto apartado cerca de la costa de Massachusetts. En una tarde bañada por el sol, la atmósfera solemne y atemporal de la vieja costa de Nueva Inglaterra me envolvió al instante. Un coche de lujo nos esperaba, llevándonos no a un hotel, sino a una zona aislada, escondida tras bosques de pinos antiguos a las afueras de la ciudad. El lugar se llamaba Sterling Manor, la finca ancestral de la dinastía Sterling. Sterling Manor no era un castillo gigantesco, sino un complejo de casas antiguas de estilo georgiano y federal, talladas con exquisito detalle, rodeadas de jardines y huertos cuidados al milímetro. El ambiente era solemne y sereno, totalmente opuesto al bullicio de Nueva York. Cuando el coche se detuvo en el patio principal, decenas de personas con ropa formal y tradicional estaban formadas en 2 filas, inclinando la cabeza en señal de bienvenida. A la cabeza estaba un hombre de mediana edad y rostro severo, Arthur Sterling, el hijo mayor de Lord, quien se encargaba temporalmente de los asuntos del clan. Arthur me miró con una mezcla de escrutinio y recelo, luego se volvió hacia el tío Bob. Bob, ¿has vuelto? Padre te espera en el salón principal. Nos guiaron hacia la casa más antigua y grande, el gran salón. Un suave aroma a incienso de cedro flotaba en el aire. En el centro, sobre un asiento antiguo, estaba sentado un anciano de barba blanca, vestido con seda fina. A pesar de su edad, irradiaba una autoridad tranquila y extraordinaria. Ese era Lord Sterling. Al vernos entrar, abrió los ojos lentamente. Ya no eran punzantes, pero seguían siendo profundos como un lago insondable. Su mirada pasó por el tío Bob y se detuvo en mí, y en la pequeña Grace, que se aferraba a mi mano. Acercaos, hijos, dijo con una voz grave y cálida. El tío Bob y yo nos acercamos despacio y nos arrodillamos frente a él. El tío Bob le presentó la carta y la foto. El Lord las tomó con manos temblorosas. Al ver la fotografía de mi madre biológica, sus viejos ojos se llenaron de lágrimas. Katrina, hija mía, murmuró con la voz quebrada. Luego me miró, su mano arrugada se extendió y rozó mi mejilla con delicadeza. El parecido era innegable. Me abrazó junto con Grace. Su abrazo era cálido y lleno de un cariño profundo. En ese instante, supe que por fin había encontrado a mi familia. Mi vida en Sterling Manor, en los días siguientes, parecía un sueño. Vivía entre parientes de sangre, envuelta en el cariño que me había faltado tantos años. Lord Sterling,
pese a su salud frágil, pasaba tiempo conmigo y con su bisnieta Grace cada día. Me hablaba de mi madre, Katrina, de su infancia, de sus recuerdos juntos. Resultó que mi madre, la princesa Katrina, había sido una mujer de carácter fuerte, amante de la libertad y del arte. No abandonó el clan por un hombre, sino para perseguir su sueño de ser pintora, un deseo que la familia no aceptaba en aquel entonces. Vivió una vida corta, pero libre y plena. Al escucharlo, empecé a amar y a admirar a esa madre a la que nunca conocí. Comprendí que su espíritu resiliente y su pasión por la libertad corrían también por mis venas. Grace se convirtió rápidamente en la consentida del clan, todos la adoraban, corría por los jardines, su risa cristalina llenaba la finca solemne de una nueva vitalidad. Sin embargo, no todos celebraban mi regreso. Arthur Sterling, mi tío, y su familia nos miraban a Grace y a mí siempre con cierta frialdad y distancia. Entendía que mi aparición había alterado, sin querer, el orden establecido de sucesión dentro de la dinastía, pero no me importaba, no tenía ninguna ambición de disputar poder o riqueza, solo quería una vida tranquila con mi hija y con las personas que amaba. Dediqué la mayor parte de mi tiempo a aprender las reglas y tradiciones del clan y a ayudar al tío Bob con los negocios externos de la dinastía. Descubrí que el grupo Sterling no era más que una pequeña parte de la enorme riqueza del clan. Comprendí que la verdadera fuerza no estaba en el dinero, sino en el conocimiento, la tradición y la unidad familiar. Mientras tanto, Ryan, al enterarse de toda la verdad sobre mis orígenes, no sintió miedo ni distancia. Al contrario, me amó y me respetó aún más. Volaba con frecuencia a Massachusetts para visitarnos a Grace y a mí, sin quejarse nunca del viaje. Decía que, sin importar quién fuera yo, princesa o mujer común, siempre sería ella, la mujer a la que él amaba. Su amor sincero me conmovió profundamente. Una mañana, Lord Sterling me llamó a solas a su despacho. Me entregó una caja de brocado. Esto es algo que dejó tu madre, lo he guardado todos estos años. Con las manos temblorosas, abrí la caja. Dentro había un adorno de jade para el cabello, tallado con un loto de 5 pétalos de una belleza exquisita, la horquilla que Rachel Thorne había mencionado, pero había algo más. Debajo de la horquilla, un cuaderno viejo. Lo abrí, era el diario de mi madre. Página tras página contenía sus pensamientos, bocetos y poemas, y en las últimas páginas hablaba de mi padre. No era un desconocido sin nombre, era un artista pobre, un hombre con el que compartía su pasión y su amor. Pero había muerto de una enfermedad repentina poco antes de que yo naciera. El diario respondió todas las preguntas que quedaban en mi corazón. Dejé de ser una niña de origen incierto. Yo era el fruto del amor entre una princesa y un artista. En el primer aniversario de la muerte de mis padres adoptivos, pedí permiso a Lord para volver a Nueva York. Quería visitar personalmente las tumbas de quienes me habían dado un hogar y un amor inmenso, aunque no compartiéramos la misma sangre. De pie frente a sus lápidas, mi corazón se sintió extrañamente en paz. Mamá, papá, he encontrado a mi familia. Todos me tratan con cariño, pueden descansar tranquilos. Les prometo que viviré una vida feliz y con sentido, digna de todo lo que sacrificaron por mí. Una brisa suave pasó, esparciendo pétalos blancos sobre las tumbas. Supe que, donde quiera que estuvieran, mis padres siempre me cuidarían y me bendecirían. Un año después, en Sterling Manor, se celebró una boda cálida y solemne. No hubo ostentación de lujos de multimillonarios, solo la presencia de los seres más queridos. Yo, con un vestido de novia rojo, bordado a mano con lotos dorados, me tomé de la mano de Ryan, el hombre que había esperado pacientemente por mí y me había amado sin condiciones. Grace, con un trajecito tradicional precioso, corría delante de nosotros, esparciendo pétalos de loto blanco sobre la alfombra de seda. Lord Sterling presidió la ceremonia, su rostro anciano iluminado por una felicidad plena. El tío Bob se quedó a mi lado, sonriendo, con los ojos llenos de orgullo. Mi vida había atravesado demasiadas tormentas, había caído hasta el fondo de la desesperación, pero, después de todo, encontré mi puerto seguro. La felicidad, a veces, no es un camino recto, sino un viaje a través de la tormenta para poder apreciar de verdad el valor de los días soleados. Después de la boda, Ryan y yo decidimos no quedarnos en el Manor ni regresar a Nueva York. Elegimos mudarnos a Asheville, Carolina del Norte, la ciudad de las artes y las montañas. Para construir un nuevo hogar, yo seguí gestionando mi empresa de consultoría a distancia, dedicando a la vez más tiempo a mi familia y a mis pasiones.
Wayne abrió un pequeño estudio de arquitectura especializado en diseños ecológicos y sostenibles. Nuestra vida era sencilla, pero llena de risas y amor. De vez en cuando llegaban noticias de la familia Thorne Preston. Tras cumplir su condena, no tenía nada. Se decía que llevaba una vida errante, haciendo trabajos mal pagados para sobrevivir. Esquiler tuvo al niño, pero tras el colapso de los Thorne, lo abandonó rápido y fue a buscar a otro rico. El bebé fue a parar a un orfanato. Ya no los odiaba. Solo sentía una ligera tristeza por aquellos que destruyeron su propia vida con ambición y egoísmo. Cada persona debe hacerse responsable de sus decisiones. Y ese fue el precio que ellos pagaron. Una tarde de fin de semana, mientras paseábamos en familia alrededor de un lago de montaña, Grace corría delante de nosotros, su risa clara como una campanilla. Wayne apretó mi mano. ¿En qué piensas?, me preguntó con dulzura. Sonreí, apoyando la cabeza en su hombro. Estoy pensando en lo afortunada que soy. Afortunada por haber caminado a través de la oscuridad y haber encontrado la luz. Afortunada por tener gracia, por tenerte a ti, por tener una gran familia que me ama y me protege, y la mayor fortuna de todas, después de todo lo vivido, fue encontrarme a mí misma. Levanté la mirada hacia el vasto cielo despejado de la montaña. El pasado, por doloroso que fuera, fue la parte que moldeó a la mujer que soy hoy, una mujer que valora la felicidad, que se ama a sí misma y que se atreve a luchar por lo que cree. Mi historia pudo haber comenzado con lágrimas, pero terminará con una sonrisa, y sé que delante de mí se abre un nuevo camino, un nuevo capítulo lleno únicamente de paz, de dicha y de flores de magnolia que seguirán floreciendo para siempre, fuertes y resilientes. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios, así que no dudes en dejar tu punto de vista, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.